Buscamos nuevamente en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a hacer la lectura nada más del versículo 8 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. La mayoría de comentaristas, hermanos, están o han llegado al consenso de que la segunda carta a Timoteo, que el apóstol Pablo le escribe, es la última de sus epístolas. Pablo, entonces, debemos recordar, al igual como lo estamos viendo en la serie a los filipenses, que se encuentra en la cárcel. Esa es la condición del apóstol Pablo. Y no como en la ocasión, como en el libro de los Hechos, que él en Roma estaba encarcelado y podía recibir personas que estuvieran con él, y de hecho aprovechó ese momento también para predicar la palabra ahí encarcelado. Pero en ese momento no es así. El apóstol Pablo, ya de una edad avanzada, y los que hemos leído la epístola sabemos que al final él también dice: ya he peleado la buena batalla y el momento de mi partida está cercano. Entonces el apóstol es consciente de que se acerca el día en el cual él ya partirá con el Señor. Y podemos considerar, hermanos, ¿qué haríamos nosotros sabiendo que nos encontráramos en un escenario similar? ¿Qué sería la prioridad a lo que haríamos en ese momento? ¿A qué le daríamos importancia en ese momento? Es un hombre fiel al Señor que ha dado su vida sirviendo al Señor en el avance del Evangelio. Y lo que vamos a ver en esta epístola es Pablo preocupado por Timoteo y preocupado por la predicación del Evangelio. En vez de estar preocupado por sí mismo en ese momento de aflicción, estando ahí encarcelado a pocos días de perder su vida, y sabemos que la historia dice que fue decapitado bajo el imperio de Nerón, o el reinado en el imperio romano de Nerón. Pero él escribe diligentemente para que su discípulo Timoteo, y como vamos a ver, avive el servicio al Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo, hermanos, para traer a Timoteo nuevamente a que avive ese don que había recibido de parte de Dios? Al igual que él lo ha hecho en otras de sus epístolas, va a recordar el Evangelio. Eso es, hermanos, lo que todos nosotros necesitamos en cualquier escenario de nuestra vida. Y cuanto más cuando haya alguna aflicción, lo que necesitamos es nuevamente ser recordados a aquel maravilloso Evangelio que nos salvó de nuestros pecados. ¿Cuál era el contexto también en el que estaba Timoteo? Bueno, había temor en ese hombre, un pastor joven, sabemos también por el contexto de la epístola, la primera epístola y ahora en su segunda. Había un poco de temor en él en el servicio que estaba haciendo al Señor. Estaba enfrentando esa persecución, viendo a su maestro Pablo a punto de morir, siendo perseguido por causa de Cristo. Timoteo también podría tener temor a esto. Como vamos a ver en unos minutos, había esa pereza o esa apatía espiritual en él. De alguna manera ese hombre se descuidó. Y también podríamos considerar, había duda en cuanto a su servicio al Señor. Si bien no vamos a ver toda la epístola, pero en estos primeros versículos vamos a poder ir profundizando un poco acerca de esto. Y cómo Pablo, siendo consciente, Timoteo puede estar enfrentando eso, necesito recordarle el Evangelio, para que después de mi partida, él siga sirviendo al Señor en medio de las aflicciones. Y nosotros podríamos también considerar, ¿quién no ha pasado por tribulaciones personales?
Timoteo, problemas de salud, le decía Pablo, problemas en su estómago, dice, por sus frecuentes enfermedades, Timoteo, y le da un consejo. O quién no se ha sentido solo, como vamos a ver también en un momento, como el apóstol Pablo, teniendo el consuelo del Señor, de la presencia del Señor con él, pero le va a decir a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme. Estando ahí solo en la cárcel, pues también nuestro hermano Pablo, en su fragilidad humana, quería hallar consuelo en compartir con su hermano Timoteo. ¿O quién no ha pasado también por ese adormecimiento espiritual? Porque como vamos a ver en el caso de Timoteo, sirviendo fielmente al Señor, pero algo ocurrió, que Pablo le tiene que decir, avive lo que hay en usted, Timoteo, lo que ha recibido de parte del Señor. ¿O dudas en cuanto a la fe? Bueno, esta epístola nos puede también en esta tarde traer ese consuelo. Y el apóstol Pablo, como les digo, lo que le va a aconsejar, le va a recordar a Timoteo es, Timoteo, retén la forma o sigue el modelo de la sana enseñanza. La sana enseñanza que de mí has oído y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos en el versículo 13. Entonces él le va a decir que es la fidelidad a permanecer en lo que había oído y en lo que había creído por la gracia de Dios. Eso es lo que debía permanecer. Que el Señor entonces nos ayude a nosotros como sus hijos y como sus siervos a no ser como aquel hombre que dice en Santiago que es de doble ánimo, que es inconstante en sus caminos. Sí, podemos pasar por esos baches espirituales, pero a vivir en ese servicio fielmente al Señor, cada vez creciendo y, como vamos a ver, esforzándose en la gracia del Señor. No vivir un día así en la fe, pero después mucho tiempo estando estancado, confesando la sana doctrina, pero viviendo con sus hechos negándola, sino que el Señor nos ayude a realmente, si nos hemos descuidado, a avivar ese don que Dios nos ha dado. Y para hacerlo lo que necesitamos es el poder de Dios, que Pablo nos dice que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces lo que quiero que veamos en estos minutos, hermanos, es solamente 3 puntos. Primero, recordar. Eso lo vamos a ver en los primeros 3 versículos. Segundo, el consejo que le da Pablo. Y tercero, la exhortación. Entonces vamos a ver este primer punto que es recordar su fe. Versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, le dice Pablo, que en ti también. Entonces nuevamente, hermanos, Pablo está en la prisión, y como escuchábamos hoy también en la mañana, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, doy gracias a Dios. Y eso, hermanos, solo el Señor lo puede hacer. A pocos días de su muerte, encarcelado, solo, y lo que Pablo hace es elevar la gratitud al Señor. Doy gracias a mi Dios por todo lo que él había servido al Señor. Y él le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Él estaba ahí encarcelado porque había servido fielmente a aquel que lo había llamado una vez, cuando él era su enemigo, cuando se levantaba en contra de Cristo. Ahora él estaba exponiendo su vida fielmente y agradecía al Señor, porque él iba a recibir al final su recompensa, su corona, la corona de la vida. Él entonces está padeciendo por causa del Evangelio. Él va a decir luego en el capítulo 4 y versículo 6, ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Como les había dicho en otro momento, cuando Pablo había salido a evangelizar en sus viajes misioneros, a plantar iglesias, en Corinto el Señor se le había aparecido y le había dicho, Pablo, no temas, sino habla, porque nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y el Señor lo motivó, siga haciendo la labor ahí en Corinto. Pero en esta ocasión, hermanos, es diferente entonces. Pero de igual manera, el apóstol, siendo consciente de que el día de su muerte estaba cerca, le dice, doy gracias a Dios, porque me ha permitido servirle con limpia conciencia.
recordando la fe que nos es común. Oh hermanos, qué glorioso sería nosotros poder decir eso un día, con limpia conciencia. He sido fiel al Señor cada día. No siendo perfecto, pero sí siendo fiel a aquel que nos llamó. No negándole, sino perseverando en Él. ¿Y qué es lo que le mantuvo a él? Lo que va a recordar es la fe que le era común a Timoteo, que le era común a él. Él dice la fe de mis antepasados, que es la misma fe que habitó, le dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que no es una fe fingida en usted. Esa palabra fingida también se podría decir que no era una fe falsa, una fe hipócrita también. ¿Cuál era esa fe de la cual hablaba Pablo? La fe de sus antepasados. En Hechos capítulo 24 y versículo 14 dice así: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo, otra vez, así sirvo al Dios de mis padres, mis antepasados, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y es esto: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo lo que está diciendo es: tengo la esperanza en Dios. ¿Cuál era esa esperanza? La promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, que es lo que él dice acá mismo en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 1. La vida en Cristo Jesús. Y él estaba seguro, habrá una resurrección y estaré ahí, porque creo en Cristo. Y por eso doy gracias a Dios, porque le he servido y sé lo que voy a recibir. Y esa es la fe de mis antepasados. La fe de aquellos que tanto en el Antiguo Testamento esperaban la venida del Mesías, y que ahora que en el tiempo del apóstol Pablo bajo el nuevo pacto se cumplió, y él estaba predicando esa fe, la fe de nuestros antepasados. Y guardo esa esperanza. Por eso él podría decir: doy gracias a Dios. Estoy sirviéndole fielmente y sé la esperanza que tengo, la vida eterna. Y él dice entonces en el versículo 12: teniendo esta esperanza, por lo cual asimismo padezco esto. Dice: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto era, hermano, lo que sostenía el apóstol Pablo. Esta esperanza: no me avergüenzo de lo que yo he creído, y estoy seguro que el Señor me guardará para aquel día, cuando estemos delante de Él en aquella resurrección, la cual Él anunciaba también, la resurrección de justos e injustos. ¿Pero cuáles justos? Bueno, todos aquellos que creían en Jesús, los que estaban amparados en la justicia perfecta de Cristo. Ese día recibiremos nuestra corona de la vida eterna por la justicia perfecta de Cristo. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, eso es: en medio de mi encarcelamiento, cerca de la muerte, yo doy gracias a Dios por la fe en Jesucristo. Y a ti, Timoteo, te quería recordar esto, que esa fe verdadera, no fingida, que tenemos en Cristo Jesús, es la que nos sostiene en esta circunstancia. El Señor utilizó un día a Pablo para predicar este evangelio. Y lo leemos en el capítulo 16 de Hechos, donde entendemos que el apóstol Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio a Timoteo, para que este hombre creyera en el Señor Jesucristo. Pero ahora vemos también que Pablo asimismo lo va a llamar su amado hijo, donde también esta carta nos muestra ese afecto, ese gran amor que el apóstol tenía hacia Timoteo. También otros pasajes que nos hablan de que él fue convertido durante el ministerio de Pablo, 1 Corintios 4:17, 1 Timoteo 1:2 también, y precisamente el pasaje acá en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 2. Pero veamos también esto, hermanos. Pablo le puede decir: usted es mi hijo en la fe, eres mi amado hijo, así lo llama él, mostrándole nuevamente ese amor que tenía hacia Timoteo. Pero también Pablo le dice: pero Timoteo, en esto usted debe recordar que esa fe que usted tiene, otro instrumento que el Señor utilizó fue a su familia. Utilizó a su abuela y utilizó a su mamá, para que desde la niñez le instruyeran a usted en el evangelio. Pero ¿qué ocurrió luego, hermanos? Soberanamente el Señor, años después, ya no siendo él un niño, llega el apóstol Pablo, predica,
Y el Señor utiliza tanto la predicación de Pablo como lo que él había aprendido en su niñez para salvar a Timoteo y concederle ahora ser un siervo, un ministro de la palabra del Señor. Y que ahora Pablo le está recordando: Timoteo, acuérdese cómo el Señor le salvó a usted, cómo el Señor utilizó a su familia, me utilizó a mí, usted es mi hijo en la fe. Y esto es lo que Pablo quería recordarle, para que usted no se avergüence, para que usted enfrente ese conflicto en lo que está atravesando. Si bien es cierto, como vamos a ver, fue salvo por esa gracia del Señor, no por obras que él hubiera hecho. Pero Dios, a su debido tiempo y en el tiempo señalado, lo llamó para que fuera a la fe, para que acudiera en fe a nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, si bien es cierto, no es algo que podríamos afirmar que va a ocurrir siempre, pero lo que podemos decir a nuestros hermanos que tienen hijos: hermanos, no desmaye en la labor de instruir a sus hijos en la palabra. Como vemos en el caso de Timoteo, fue años después que el Señor lo salvó y usando al apóstol Pablo, pero fruto de esa instrucción que había recibido también en la niñez. Si bien es cierto, Dios luego llama a Timoteo a ser un ministro de la palabra, tampoco podemos afirmar que sus hijos vayan a ser ministros de la palabra, pero quiere el Señor que así sea, que lo conceda de esa manera. Y si no, usted está instruyendo a sus hijos, a su hijo, a su hija, para que sean hombres. Cuando el Señor les llame, si es su voluntad, tengan esa base, ese fundamento en la Escritura, para que pueda ser un hombre conforme a la palabra y una mujer conforme a la palabra del Señor. Entonces, no desmaye, porque el Señor puede hacerlo soberanamente en el momento en que Él así lo desee. Ahora, otro punto que el apóstol Pablo quería, y por lo cual también da gracias a Dios, es porque si bien tenían esa fe común, pero él también decía: Timoteo, versículo 4 dice que deseaba verle. Dice: al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Tal vez Pablo se está refiriendo al momento en que ellos se despidieron, cuando cada uno siguió a la labor. Recordemos que que Timoteo era pastor en la iglesia en Éfeso, que era donde estaba enfrentando esos conflictos. Pero ahora Pablo, aquí encarcelado, le dice a Timoteo: Timoteo, deseo verte una vez más para llenarme de gozo. Ahora, en el versículo 15 de aquí mismo, el capítulo 1, Pablo le va a decir: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y luego en el capítulo 4 y versículo 10 también va a decir que Demas lo desamparó, amando al mundo. Y luego él ahí mismo en el capítulo 4 va a mencionar a otros hermanos que también no estaban con él, pero que andaban sirviendo al Señor en otros lugares. Entonces Pablo, hermanos, está en esa situación en la cárcel diciendo: me han abandonado todos. Demas inclusive ha negado la fe y se ha ido al mundo. Otros hermanos siguen predicando la palabra. Timoteo, deseo verlo. Estoy solo en esta circunstancia. Segunda Timoteo 4:9 le dice: procura venir pronto a verme. O sea, le decía que fuera solícito en eso. Hermanos, y también veamos que Pablo, cerca de la muerte, y lo que Pablo le dice a Timoteo es: Timoteo, ahora que usted venga, tráigame un abrigo y tráigame los pergaminos, o sea, tráigame los libros. Cerca de la muerte, y lo que el apóstol quería seguir era estudiando más el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí en el apóstol Pablo? Bueno, un hombre que sí, el Señor le ha permitido ser un gran instrumento llevando el evangelio por todo Asia, inclusive llegó a Europa. Pero ya en ese momento, cerca de su muerte, lo vemos, sí, con la certeza de que el Señor estaba con él, así como en otros momentos había tenido al Señor que se le aparecía a él, dándole la fortaleza para seguir adelante en la labor misionera. Pero sabiendo que se acercaba ese día, lo que el hermano quería era, en su humanidad, como cualquiera nos puede pasar, es que estuviera un hermano ahí con él. Y por eso le decía a su amado hijo Timoteo que viniera, que procurara pronto venir a verlo. Bueno, hermanos, esto también para nosotros debe ser una exhortación como iglesia de Cristo. A través del peregrinaje en el Señor habrán aflicciones, habrán momentos difíciles de adversidad que si hoy no estoy pasando, llegaré a pasar, y así mismo usted. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestros hermanos estén en esas circunstancias?
Bueno, precisamente como vamos a ver, el Señor ha derramado de su amor en nuestros corazones. Por causa del Señor, dice en los evangelios, el Señor decía que por causa de su evangelio no habrá alguien, no habrá persona que no haya ganado más hermanos, más hermanas, más padres y madres por seguirle a Él. Y eso se refiere a la familia que tenemos en la fe. El Señor nos concede, cuando nos unimos a Él en la fe, nos concede también una familia espiritual. Pero esa familia debe ser cercana, amigo, hermano. Debemos ser cercanos y pedirle al Señor. Es cierto, cuando un hermano está en aflicción, puedo escribirle, enviarle el mensaje: hermano, estoy orando por usted, que su fe no disminuya, sino que aumente, que siga confiando en el Señor. Pero también debemos decir: Señor, ayúdame si puedo hacer algo más en los medios o recursos que yo tengo, de qué manera acercarme más a mi hermano que en ese momento está sufriendo, está pasando por momentos duros. Entonces, esa es una oración conforme a la voluntad del Señor, y el Señor nos va a responder, hermanos. Pero también podemos, como dice la Escritura, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Luego vamos a ver que el Señor le permitió a Pablo recibir un hermano. En el versículo 16 dice, en el capítulo 1, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Vemos ahí también el amor del Señor hacia el apóstol Pablo, concediéndole que ese hermano Onesíforo estuviera ahí en ese momento de su encarcelamiento. Quiere el Señor que nosotros tengamos esa misma actitud. Y aquí nosotros sabemos, al día de hoy, hermanos que están pasando aflicciones de salud, bueno, que el Señor nos dé un corazón todavía más amoroso. ¿Sí? De acuerdo, como les digo, hermanos, a sus posibilidades. Si usted sabe, puedo hacer algo más por mi hermano, bueno, en esto se refleja el amor que tenemos los unos por los otros, no solamente de palabra, sino llevando a la práctica. Y ese amor es lo que Pablo le va a decir a Timoteo que debía avivar en él. Ahora vamos a ver, ese es el segundo punto, el consejo de Pablo. Dice, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces él inicia diciéndole, por lo cual, es decir, por la fe que nosotros tenemos, y porque es una fe verdadera, esa fe que hay en usted, te aconsejo. Y aquí vemos, hermanos, el apóstol hablándole a Timoteo, pero nuevamente con amor. Le dice, te aconsejo, mi amado hijo Timoteo, que no deje que esa llama, y esa es la analogía que él va a hacer con una llama precisamente, que no deje que esa llama se apague. Lo que le estaba diciendo es, ha disminuido esa llama, pero Timoteo, le aconsejo, avive eso nuevamente para que usted entonces sirva a Dios con el don que Dios le ha otorgado a usted y que fue confirmado. O sea, es decir, el llamamiento suyo fue confirmado cuando impuse sus manos, dando testimonio delante del Señor que usted es un ministro de la palabra. Ahora, sí, esto puede aplicar en primer lugar para los ministros que anuncian el Evangelio del Señor, pero también para la vida de cada creyente. La fe, si usted tiene fe verdadera en el Señor Jesucristo, puede ser, hermano, que por alguna razón, esa fe, ese anhelo del servicio al Señor haya menguado, haya disminuido. Inclusive usted podría evaluarse y decir, tengo el mismo fervor buscando las cosas del Señor, poniendo la mira en las cosas del Señor que años atrás, o realmente el día de hoy, no sé qué me ha ocurrido. Me he descuidado, he apartado la mirada de la meta, aquel a quien he servido, y he empezado a afanarme por las cosas de esta vida. Pero Pablo le dice, el resultado de esa fe que hay en usted, Timoteo, tiene que ser que nuevamente avive, encienda ese fuego del don de Dios que está en usted. Ya él le había dicho en 1 Timoteo, en la primera carta, no descuide el don que hay en usted. Y vemos por el contexto entonces de que Timoteo aún no había respondido de manera correcta, porque nuevamente le va a decir, avívelo Timoteo, avive ese don.
Y recordemos, por ejemplo, hermanos, en Filipenses capítulo 2 y versículo 20, como Pablo se expresaba de este hombre, le decía: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y hablando de Timoteo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, Timoteo, le está diciendo Pablo, Timoteo sirve de una manera sincera, entregado al Señor, no buscando lo suyo, sino buscando agradar a aquel que lo llamó. Pero ahora acá le está diciendo Timoteo, avive eso. Porque puede ser que sí, un tiempo, hermanos, y eso es lo que podríamos evaluarnos. Puede ser que un tiempo usted estaba entregado su mirada al Señor, no buscando lo suyo propio, no buscando su reconocimiento, no buscando elogios, sino buscando la gloria de Cristo y sirviendo a su hermano. La gloria de Cristo en el servicio a sus hermanos. Pero puede ser, como le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ¿qué pasó? Usted corría bien, estabas avanzando, ¿qué ocurrió en su vida? Que ahora es necesario que le recuerde, encienda eso. El creyente puede caer en ese estado y lo vemos, hermano, pero es donde debe venir ese arrepentimiento. Debe venir ese arrepentimiento y la promesa es que sí, hermanos, el Señor, como vamos a ver, hay una responsabilidad nuestra, pero es por el poder de Dios, que eso puede volver a ser avivado en nosotros. ¿Qué le estorbó entonces a él por lo que corría bien? Es lo que nosotros podemos preguntarnos. ¿Qué ha estorbado mi avance en el servicio al Señor? Como les decía, Timoteo tenía algunas circunstancias que podríamos considerar. Puede ser que esto le trajo desánimo, frecuentes enfermedades, los problemas que enfrentaba de herejías en la iglesia en Éfeso, esos falsos maestros, la persecución que veía del imperio romano, viendo a su maestro Pablo encarcelado. Era un joven en el ministerio y estas cosas podrían ser las que estaban afectando que su vida espiritual y el don que había recibido menguara. Como dice un hermano, Satanás va a trabajar continuamente para extinguir todo lo que es de Dios en nosotros. Sí, hermanos, podemos nosotros descuidarnos, dar lugar al enemigo para que las cosas del Señor en nosotros empiecen a extinguirse. Y ahí es donde nosotros debemos discernirlo y dar, como hemos dicho reiteradamente, esa batalla espiritual y fortalecernos en el poder de Dios. El consejo que le da es: avive ese don, añada combustible a la llama. Podríamos decir, deje ya el afán por las cosas de esta vida, deje ya la pereza por las cosas del Señor y encienda ese don que Dios le ha dado. Segundo a Timoteo 2:1, él le dice: tú pues, hijo mío, le dice, esfuérzate, saca fuerzas, es eso, o hazte más fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Vela en oración, no deje de congregarse. Podríamos hacer la pregunta en esta tarde: ¿cuánto tiene usted de no venir a la oración congregacional los días miércoles? Y esperamos que no haya descuidado su oración personal, buscando al Señor cada día. Pero ¿cuánto tiempo tiene usted de que no viene a unirse junto a la iglesia, donde el Señor le va a fortalecer también, elevando esas oraciones juntos? Pablo le va a decir también a él: predique el Evangelio. ¿Cuánto tiene usted de no predicar a nadie acerca de Cristo? Medite en la palabra, memorice la palabra. También podría decirle: ¿cuánto tiene usted de no apartar el tiempo para meditar en la Escritura? Pablo le dice: sigue la justicia, obedezca la ley del Señor. Sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Como Pablo también dice, hay que ejercitarnos en la fe, y eso es fatigarnos espiritualmente, cansarnos espiritualmente en las cosas del Señor, en el sentido de que nos estamos esforzando en crecer en ellas, no siendo apáticos a las cosas espirituales. Y para eso entonces necesitamos mortificar y renunciar a todo hábito o a toda amistad, inclusive que haya servido de estorbo para que usted crezca en la gracia. Sí, es Dios en nosotros, pero nuevamente, hermanos, y precisamente como veíamos la semana anterior, hay una responsabilidad en nosotros de lo que debemos hacer, pero necesitamos el poder de Dios. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
propio. Pablo le está recordando: Timoteo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios, por lo cual usted tiene el amor de Dios, ha sido derramado en usted porque el Espíritu Santo habita en usted. El fruto del Espíritu se manifiesta en usted. Entonces usted tiene para enfrentar con valentía las circunstancias que está atravesando, para seguir siendo un fiel ministro del Señor, para seguir amando a Dios, amando a la iglesia y amando el servicio al Señor, por lo cual entonces ama a su Señor y no va a querer pecar contra Él. Y usted tiene el Espíritu Santo para hacer eso. Y eso, hermanos, es lo que el creyente debe recordar. No nos ha dado un espíritu de cobardía el Señor, sino que debemos entonces buscar más de su presencia. Y el tercer punto es ahora sí la exhortación que Él le va a hacer. En el versículo 8 le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del evangelio, por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y este es nuevamente el resultado. Como usted tiene el Espíritu Santo de Dios, no tiene un espíritu de cobardía, por tanto, Timoteo, no se avergüence del evangelio. Y ese es el llamado a nosotros: no se avergüence de esta verdad. Inclusive Pablo le va a decir: no se avergüence de mí, que por esta verdad estoy preso. No se avergüence, más bien le va a decir: participe de las aflicciones por el evangelio. Hermanos, ¿y quién de nosotros quisiera recibir un llamado de esa manera? Decir: hágase partícipe de todas las aflicciones que vienen por el evangelio de Cristo. Y usted tiene el poder de Dios, la valentía para enfrentar eso. Que si en mi trabajo me van a rechazar porque me opongo a la forma de pensar del mundo, no se avergüence. Usted tiene el Espíritu de Dios. Que si se van a oponer por la forma mía de pensar en cómo debe ser dirigida una familia, no se avergüence, porque usted tiene el poder de Dios. Sea fiel a este mensaje. Como les decía, Pablo podía ver que Timoteo tal vez estaba tambaleando en cuanto a esta verdad, pero es recordar otra vez el evangelio. Usted tiene el Espíritu Santo que vino el día que usted creyó. Tal vez Timoteo le podían decir: así como su maestro está terminando, es lo que le va a pasar a usted si sigue predicando ese mensaje. Será su resultado. Pero Pablo le dice: participe de esto, porque esto es digno, por la promesa que tenemos. Y eso, hermanos, nosotros debemos reconocer. Si queremos ser fieles al Señor, vendrá esa oposición. Vendrán también aflicciones en esta vida, pero hermanos, tenemos una promesa segura en Cristo. Tenemos una fe verdadera, la palabra profética más segura en Cristo. Nosotros anunciamos a este mundo que cree que hay muchos caminos para la salvación. El cristiano se levanta y dice: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay, o hay solamente un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es el mensaje que como iglesia e individualmente debemos predicar. Y si vendrán aflicciones, hermanos, el evangelio y nuestro Señor Jesucristo son dignos. Si tenemos la vida eterna, la cual Dios nos ha prometido en Cristo Jesús, entonces padezcamos por causa de Él. Y Pablo es el testimonio de lo que Dios hizo en él. Si usted tiene que perder amistades por causa de Cristo, no se avergüence del evangelio. No se avergüence de predicar esta verdad. ¿Y cómo podremos vivir de esa manera, hermanos? El poder de Dios en nosotros. No somos nosotros, es el poder de Dios. Por eso, si tenemos al Espíritu Santo, sabemos que el Señor nos va a auxiliar. Y ahora vea lo que Pablo le va a recordar. Le recuerda entonces, como les decía, el evangelio. Timoteo, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes, hermanos, de que todo existiera, Dios sabía que un día, y eso es lo que le recordaba a Timoteo, un día Dios tenía determinado que iba a venir y lo iba a llamar a usted.
Hubo una providencia especial del Señor. Y eso es para todos los escogidos del Señor. Dios guarda a los suyos, a los que había apartado desde antes de la fundación del mundo. Señor orquestó todas las circunstancias en nuestras vidas para que llegara un momento en el cual fuimos expuestos al Evangelio. Muchos podríamos decir aquí, de tantas cosas que me libró el Señor, era la providencia de Él, cuidándole para el día en que lo iba a llamar. Y el día en que el Espíritu Santo le iba a cambiar su corazón, le iba a dar oídos espirituales, y ese era el momento en que iba a acudir a Jesucristo. Ahora, este llamamiento, hermanos, si usted ha escuchado a su buen pastor y ha acudido a él, entonces es un llamamiento santo. Es un llamamiento para que usted desee vivir en santidad. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que seamos santificados. Ese es el propósito. ¿Y cómo nos va a santificar el Señor? Por medio de aflicciones. Vendrán aflicciones, hermanos. Hay una batalla espiritual, pero tenemos la presencia del Señor morando en nosotros, a su Santo Espíritu. Ese debe ser el consuelo para el creyente. Debemos alentarnos también unos a otros. Tenemos el amor de Dios para poder aconsejar con la palabra a los que estén siendo atribulados, y no nos avergoncemos de esta verdad. Y también quiero, para concluir, aquellos que me puedan escuchar y que aún no han conocido a Cristo y que no han recibido ese llamado al Señor, y que tal vez estas cosas le parezcan extrañas. Dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto fue lo que vino a hacer Jesucristo. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él promete vida eterna. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, si usted no está en Cristo, si usted no está unido por la fe en Cristo, la Biblia dice que usted está muerto en sus delitos y pecados. Pero dice el Señor, viene la hora, cuando esos que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esa es la promesa. Si usted escucha a Cristo que le llama, responde y vaya a Él. Vaya a Él, porque en Cristo, como Pablo decía, usted tendrá vida eterna. Y de esa manera usted podrá enfrentar las circunstancias de esta vida, amando al Señor y sirviendo a la iglesia de Cristo, con el don que el Señor le ha dado. Por lo tanto, no descuide ese don, hermano. Y el Señor le ha dado su Espíritu para que lo encienda y nuevamente ese don lo utilice para el servicio de Cristo y el bien de su pueblo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta tarde. Oh Señor, si no es porque tu Santo Espíritu está en nosotros, nosotros no podríamos avanzar en nuestra vida espiritual. Pero te damos gloria, porque tú has prometido que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es porque tu presencia, por medio de tu Espíritu, es real en tu iglesia. Ayúdanos, oh Señor, si alguno de nosotros se ha descuidado, para que avivemos ese don, ese servicio que tú nos has dado, el don que nos has otorgado para servir a la iglesia. Ayúdanos, oh Señor, a nuevamente ponerlo a disposición de tu reino. Y también te ruego, llama, oh Señor, sigue llamando a pecadores al arrepentimiento, que vengan al único que les puede salvar, a nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Amén.